Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Lourdes Tapia por invitarme a compartir mis experiencias. En realidad, yo no estoy financiado actualmente por la Unión Europea, espero estarlo pronto, pero sí creo que el punto de conexión con este evento es mi experiencia como docente, investigador, director de proyectos de investigación en Europa por, ya demasiado tiempo. Estuve 23 años fuera del país, he regresado hace año y medio a fundar un laboratorio de investigación en neurodegeneración en la Universidad Cayetano Heredia. Y la idea, el propósito, el objetivo es un viejo plan de vida de contribuir al desarrollo de la ciencia del Perú, transferir conocimiento, formar cuadros y también ofrecer nuevas posibilidades para la investigación biomédica. Como ya se mencionó, mi modelo de investigación es el modelo del pez cebra. Como quizás algunos de ustedes ya sabrán, mucha de la investigación biomédica actual en el mundo se basa en modelos de mamíferos, en el ratón, por ejemplo, en la rata, en los primates. Y quizás la novedad en mi trabajo a lo largo de mi carrera fue haber utilizado un modelo alternativo para estudiar un tipo de enfermedades que tradicionalmente se utilizaban solamente el modelo del ratón. Y con esto llegamos a conclusiones nuevas y a nuevos descubrimientos que nos permiten ponernos en una posición de buscar medicamentos de una manera distinta. Entonces, para darles un poco de antecedentes sobre el modelo, simplemente contarles un poco del pez cebra y para qué sirve, qué cosa es. El pez cebra es un pez tropical de agua dulce, originario del Asia, alcanza aproximadamente 6 centímetros de longitud, vive cerca de 2 a 3 años en cautiverio. A diferencia del ratón, es muy fácil y económico de mantener y muy fácil de manipular. Una consideración interesante es que a semejanza de la mosca y del gusano C. elegans, se han desarrollado una cantidad enorme de procedimientos para manipularlo genéticamente y farmacológicamente, y a semejanza del ratón, el ser humano es un vertebrado, por lo cual representa un modelo excelente para modelar, valga la redundancia, enfermedades y procesos patogénicos. Valga decir, yo creo que esto sorprende a mucha gente cuando lo oyen por primera vez, que el pez cebra en su genoma tiene aproximadamente un 80% de los genes que están involucrados en patologías humanas. Aquellos que piensan que un pez no puede servir para estudiar enfermedades humanas, pues esa es la respuesta. Y además tenemos una similitud bastante grande en estructuras anatómicas, fisiológicas, el cerebro, las neuronas, los tipos de neuronas, los tipos de neurotransmisores son prácticamente conservados. Entonces, por eso el pez cebra se ha convertido en un modelo bastante popular en investigación biomédica. No solamente se utiliza para el área de neurobiología, como es mi caso, sino también para cáncer, para inmunología, para ciencia aplicada, para toxicología, farmacología, para muchos tipos de investigación. Y la idea con mi retorno es justamente traer este tipo de ciencia al Perú y ofrecerlo como plataforma, no solo para mí, sino para aquellos que estén interesados en utilizarlo como modelo para sus propios intereses. Bueno, unos cuantos antecedentes sobre la biología. Lo más interesante del pez cebra no es el adulto, como ven aquí arriba a la izquierda, sino los embriones. Los embriones son transparentes, se desarrollan rápidamente, externamente como muchos peces. El tiempo de generación es similar al del ratón, o sea, rápidamente en 3 meses tenemos una nueva generación de peces. Como ya les conté, son fáciles de manipular genéticamente, pero una de las cosas más interesantes, además de ser transparentes, es que las camadas son de gran tamaño. Entonces, cuando nosotros cruzamos una hembra y un macho del pez cebra, al día siguiente tenemos por pareja en promedio unos 500, 600 embriones. Y si tenemos 10, 12, 15 pares de peces que hemos cruzado, al día siguiente tenemos miles de embriones con los cuales podemos hacer experimentos. A diferencia de un ratón en el cual hay que matar a la hembra, extraer el útero, sacar al embrión, ya va a estar muerto. Y en este caso está todo vivo, uno lo ve directamente en el medio, en el agua. Y puede repetir el experimento cientos y miles de veces. Es una maravilla en cuanto a la rapidez, la eficiencia y la economía del modelo de experimentación. Para que se den una idea, esto es un sistema automatizado de mantenimiento de peces cebras. Este es el tipo de tecnología que estamos trayendo a Cayetano Heredia. Este tipo de equipos prácticamente funcionan solos, regulan la calidad del agua, la temperatura, el pH, la molaridad. Si algo sale mal, te manda un email, te llama por teléfono y te dice que vengas a verlo. Es decir, es un sistema bastante autónomo. Y el otro punto de trabajo interesante es la microscopía. Como les conté, el pez cebra es transparente, el embrión, y por lo tanto
se hace posible observar procesos biológicos a alta resolución en vivo. Y esta joyita es bueno, no yo, el departamento ha comprado este microscopio confocal. El microscopio confocal lo que hace es, básicamente es como un tomógrafo, lo que hace es tomar diferentes planos de una muestra y con esto podemos reconstruir en 3 dimensiones estructuras muy pequeñas, celulares o subcelulares, y con ello entender la distribución de proteínas patológicas, por ejemplo. Otra de las metas del proyecto de investigación que estoy liderando es utilizar este modelo justamente para encontrar nuevas curas, nuevas terapias para enfermedades degenerativas. Y la idea con el pez cebra es que se presta para hacer los llamados tamizajes terapéuticos a gran escala, es decir, los embriones son tan pequeños que uno puede colocarlos en pocillos de placas de 96 y agregarles compuestos que uno crea que puedan tener un efecto terapéutico. Y si uno ha generado bien el modelo del pez, este pez o este embrión probablemente tendrá una mutación o una manipulación genética que va a resultar en la capacidad del investigador de detectar un cambio asociado a patología. Es decir, yo puedo generar una disfunción, por ejemplo, en transmisión nerviosa, que es visible por colores, por colorimetría o por fluorescencia. Y al colocar 96 embriones en una placa y darles a cada uno de ellos 96 compuestos, o a cada uno un compuesto, yo puedo hacer un tamizaje rápido y evaluar con este tipo de tecnología qué compuesto podría ayudar a curar tal o cual enfermedad. En mi caso, la neurodegeneración. Y lo que estamos también tratando de hacer es incluir el uso de productos naturales peruanos para también tratar de buscar nuevas terapias basadas en temas tradicionales, ¿no? En cuanto al tema de investigación que yo manejo, que es la neurodegeneración, unas cuantas ideas, conceptos básicos. Quizás habrán oído hablar, y los que no, del tema, el concepto de las proteinopatías. Los males tipo Alzheimer, Parkinson, enfermedad de priones, ALS, están casi todos relacionados a la formación de depósitos de proteínas tóxicos en el cerebro. Entonces, cuando uno ve la preparación histopatológica de los cerebros de pacientes que han fallecido a causa de estas enfermedades, generalmente se va a ver una acumulación de grumos, tipo cristales, de proteínas propias del cerebro que se van agregando con el tiempo, se van formando cúmulos y esto genera una toxicidad y una muerte neuronal. Este tipo de enfermedades se ha designado con un nuevo nombre llamado proteinopatías, porque depende o resulta del mal plegamiento y la agregación de proteínas propias. El primer hito en nuestro tipo de investigación fue demostrar que los peces, el pez cebra en este caso, también tiene una de estas proteínas que generan la neurodegeneración en humanos, en el caso del mal de vacas locas, que es la proteína prión, y demostrar que su estructura es similar a la del humano. Otro hito fue manipular genéticamente a través de microinyección, manipulación genética de estos embriones, las proteínas de prión para demostrar que tienen una función interesante e importante en el organismo, porque al hacer el trabajo con ratones, knockout, no se vio ningún efecto al anular la proteína de prión. Sin embargo, cuando lo hicimos con el pez cebra, vimos que los embriones muy tempranos, en este caso la blástula todavía no tiene forma de embrión, perdía cohesión en el tejido y era porque las células se redondeaban y se disociaban, es decir, perdían la capacidad de comunicarse entre sí. Esta capacidad de comunicarse entre sí, que depende de la proteína prión, luego a través de análisis farmacológicos, bioquímicos, de biología celular, de localización de proteínas, todo esto nos llevó a la conclusión de que la proteína prión, que al mismo tiempo genera esta enfermedad del mal de priones, de las vacas locas, lo que hace normalmente en el cerebro es mantener a las neuronas conectadas, intercambiando mensajes, haciendo neurotransmisión y haciendo nuevos contactos con sinapsis, normalmente a través de una serie de moléculas como las quinasas SARC, como las caderinas, las cateninas, que forman complejos de adhesión. Es decir, hemos llegado a determinar la base molecular de cómo funcionan los mecanismos que controlan esta proteína. Y bueno, para que vean la belleza del sistema, esta es una especie de fotografía tipo tomógrafo de uno de estos embriones. Hacemos un corte por arriba con el microscopio confocal y vemos la distribución de proteínas marcadas en verde o en rojo o en azul en las células. Y podemos ver cómo se agregan, cómo se distribuyen, si están en la membrana celular, si están dentro de la célula. Y podemos ver en detalle qué pasa con cada uno de estos fenotipos manipulados genéticamente.
y también bioquímicamente. El otro tipo de aspecto es trabajar con larvas que son un poquito más desarrolladas, más avanzadas en estadio y que ya tienen un sistema nervioso central formado, la espina dorsal, las neuronas motoras. En este caso tenemos una tinción aquí, es una larva, este es el ojo, la cabeza, estos son los nervios craneales que también poseemos los seres humanos, son idénticos. Y también tenemos, por ejemplo, el nervio óptico, estos son los ojos, marcados con proteínas fluorescentes, es la maravilla. Uno no tiene que realmente esforzarse en buscar dónde están las estructuras porque el embrión es transparente y las estructuras son marcadas fluorescentes. Entonces, con esto podemos ver que la proteína prión, por ejemplo, en el caso de los axones, tenemos un embrión normal acá a la izquierda, tenemos uno manipulado acá a la derecha sin proteína prión y vemos que sin proteína prión los cuerpos celulares son más grandes, los axones no crecen bien, faltan algunas ramificaciones, es decir, podemos estudiar precisamente en el organismo vivo qué está pasando con esas neuronas y por qué no funcionan bien, y eso puede servir como base para entender justamente la patología. Nada, con esto también podemos ver las conexiones neuromusculares en el caso de enfermedades motoras. Esto no pasa. Aquí está. Podemos también ver el grado de eficiencia de la sinapsis, todo con métodos de fluorescencia. Estas son neuronas motoras de embriones de 2 días, de pesebra. Y también podemos conectar todo esto a hipótesis que tenemos formuladas en cuanto a cómo funciona la neurotransmisión y cómo afecta a la proteína prión estos tipos de procesos nerviosos. Y quizás el hito más importante en los últimos años en esta área de investigación ha sido descubrir que las moléculas que que generan el mal de Alzheimer, la neurodegeneración, funcionan o producen un daño celular, aquí en amarillo el calcio en la neurona, al hacer contacto con la proteína prión. Es decir, 2 tipos de enfermedades, el mal de Creutzfeldt-Jakob o vacas locas y el mal de Alzheimer, están conectados por un mismo mecanismo molecular que nosotros tenemos identificado en el pesebra y que podemos trabajar y manipular para encontrar nuevas curas. Tanto es así que, por ejemplo, uno de los experimentos que publicamos recientemente fue darle amiloide beta humano, que produce enfermedad en humanos, Alzheimer, dárselo a embriones de pesebra y ver que las variables bioquímicas eran afectadas en estos embriones y por lo tanto podemos usarlo como lectura para ver qué tipo de modificaciones bioquímicas ocurren cuando se producen los primeros pasos del Alzheimer. Quizás olvidé mencionar que, a diferencia de lo que se pensaba hace tiempo y que todavía está muy extendido en la cultura popular, que estas acumulaciones de proteínas tóxicas no lo son realmente, es decir, es un efecto secundario que ocurre mucho tiempo después. Cuando uno habla de un paciente con Alzheimer y con placas seniles, estas placas seniles se formaron 20, 30 años después que empezaran las primeras neurodegeneraciones, es decir, cuando uno tiene 40 años está empezando el Alzheimer y no nos hemos dado cuenta. Es por eso importantísimo tratar de entender estos procesos muy tempranos que ocurren mucho antes de que el cerebro manifieste los primeros síntomas que ya conocemos todos. Bueno, y a Lourdes le prometí darle un poquito de análisis, de opiniones, de cosas que me han pasado, de ver cómo veo yo las cosas después de volver al Perú después de tanto tiempo. Y espero que no se desanimen, algunas son negativas, pero creo que el ánimo es constructivo. La idea es justamente traer lo que uno sabe y mejorar lo que ya existe y apoyar lo bueno que hay acá. Bueno, en cuanto al contenido de mi proyecto, creo que ya les conté cuál es la relevancia biomédica del problema, la pregunta científica, la factibilidad metodológica. Todos estos son puntos que uno toma en cuenta al generar el proyecto. Cuando yo lo llevaba a cabo en Alemania, obviamente al escribir cada uno de los proyectos que fue financiado tenía que exponer la relevancia biomédica, la pregunta científica, el estado de conocimiento, demostrar que yo mismo tenía trayectoria en el tema, demostrar que tenía equipos y capacidad para hacer este tipo de cosas. En el Perú, por ejemplo, el mal de Alzheimer es una prioridad nacional. Hay una ley, la ley 320, que declara la investigación básica aplicada en neurodegeneración y demencias de prioridad nacional. Sin embargo, esto no se refleja en el apoyo a la investigación en este tipo de enfermedades. Es la discrepancia que tenemos entre lo que dice la ley y lo que se hace finalmente, ¿no? Otro tipo de cosas es, bueno, esto ya lo conté también, el objetivo del proyecto. Resultados, beneficios. Una de las cosas que quisiera lograr, que quisiera dejar una vez terminado mi trabajo es haber introducido una nueva línea de investigación en el Perú. Es el primer laboratorio de pesebra que estamos fundando. Transferir la tecnología, la metodología, capacitar recursos humanos para que se generen más laboratorios con este tipo de metodologías y también pues asimilar o incorporar la experiencia profesional mía a mis colegas y a mis alumnos.
¿Qué externalidades positivas? Es una pregunta que me hicieron, no aplica porque no es un tema económico, pero ¿qué desafíos tuve que superar como retornado después de 20 y pico años? Y esto puede sonar un poco fuerte, pero quiero ser directo, quiero ir a la vena y sin anestesia. En Perú tenemos una gran falta de cultura científica. Se refleja en la opinión pública, se refleja en los medios, se refleja en cuántos periodistas asisten a este evento, se refleja en cuántas entrevistas ustedes ven sobre ciencia y tecnología en la radio, en la televisión, en los periódicos, a menos que sea alguien con contactos o con una fuente de prensa o con comunicados hechos ya a mano. O sea, no hay interés básicamente. Comparen el Mercurio de Chile, El País, España y vean la diferencia que hay entre la exposición a medios de los temas científicos. Esta dolencia, esta falta de cultura científica se refleja también en la ignorancia de los políticos y de aquellos que están o que son responsables de dirigir las políticas, en muchos casos a nivel de alto gobierno. Tenemos también una falta de visión estructural, tenemos también el problema de las prioridades. Una de las cosas que yo siempre critico es esto de decir, claro, en el Perú somos un país que nos gusta la gastronomía, somos mineros, somos X y Z, y por eso hay que trabajar en eso. Son las 4 prioridades, 5 prioridades del país en investigación. Eso está muy bien, pero al trabajar con estos criterios en blanco y negro se deja de lado otras cosas que nos pueden beneficiar tanto o mucho más. Y este punto es la libertad científica. La libertad científica es lo que ha permitido a las naciones industrializadas progresar de tal manera de que puedan llegar a hacer descubrimientos impensados, cosas como la GPS, la navegación por GPS, o la penicilina, o la Internet, no fueron diseñados o descubiertos o inventados porque el gobierno diseñó 4 prioridades y esta era una de las prioridades. Fueron accidentes, lo que se llama serendipity, accidentes porque los científicos siempre están investigando en diferentes direcciones y por ahí les sale algo interesante. Entonces es importante que tengamos financiamiento para gozar de cierta libertad científica y que se nos otorgue esa libertad científica basada en nuestros méritos. Otro punto de crítica es la mentalidad, la idiosincrasia, la informalidad, la improvisación, la falta de compromiso. Uno llega, firma convenios, hace contratos, pero muchas cosas no se dan por escrito. Esto es un tema que también hay que cambiar radicalmente. La burocracia, las trabas en adquisiciones, las contrataciones, los mecanismos de control excesivos. A uno se le considera, alguien de mucha categoría en mi universidad dice, bueno, al investigador peruano se le considera un ladrón hasta que no demuestre lo contrario. Es decir, cada vez que uno accede a fondos, se le está controlando a uno al mínimo y uno, la verdad es que termina dedicando mucho más tiempo a eso, a justificar sus gastos, que a hacer investigación. Entonces estamos invirtiendo en las prioridades, estamos generando gente que está frustrada porque no puede investigar y al final se va a ir a hacer otra cosa. Tenemos procesos de evaluación que están bastante deficientes, con cursos, con bases también bastante deficientes, que pueden ser arregladas fácilmente, pero claro, es un problema de prioridades, ¿no? ¿Dónde pongo mis prioridades? ¿En más fondos, en más estructuras, en más infraestructura, en concursos, en evaluaciones? Son las cosas que yo veo y que me parece que son esenciales para que el sistema funcione bien. Otro tema es falta de respeto a la trayectoria del investigador, y creo que aquí en tema trayectoria hay mucho que hacer. Hace 10, 15 o 20 años, pues eran muy pocas las personas con un doctorado que retornaban. Hoy en día se habla de los retornados con doctorados y se piensa erróneamente, a mi juicio, que un doctor es el que lo sabe todo y el que lo puede todo. Ustedes vean las convocatorias de perfiles profesionales a las diversas instituciones, grado de doctor, el grado de doctor, se generaron tantos doctores, se recuperaron tantos doctores para el Perú. Un doctor, señoras y señores, no sabe nada todavía. Un doctor recién ha sacado su grado, su título, su tesis, haciendo lo que su jefe le dijo que haga, ¿okay? Esa es la tesis de doctorado. Yo también pasé por eso. Un investigador senior más avanzado es alguien que ya diseñó sus propios proyectos, hizo su propia, su propia trayectoria de encontrar sus preguntas, sus respuestas, sus metodologías, de contratar gente, de comprar equipos, de diseñar proyectos y convenios. Ese tipo de experiencia me parece a mí que también debe ser considerada en las políticas de repatriación. Estamos hablando de enviar chicos a hacer doctorados fuera que probablemente nunca regresarán, o muy pocos, porque no tendrán la oportunidad de florecer de vuelta en el país. Y estamos hablando de doctores que vuelven, como recién graduados, a tener que avanzar poco a poco en el escalón de los organigramas y de la burocracia peruana, que no les van a poder permitir avanzar lo que vivieran. Entonces, yo creo que saber reconocer lo que son tipos de trayectorias, tipos de publicaciones, tipos de proyectos ganados y doctorado o postdoctorado o profesorado en el exterior es importante. Y
Y bueno, creo que con eso cubrí más o menos todo. La política de retorno coherente y sostenible es un tema importantísimo porque si tenemos una diáspora de investigadores fuera, algunos en posiciones claves en países de Europa y Estados Unidos, como Estados Unidos también, no podemos desaprovechar toda esa brillantez, no podemos desaprovechar tampoco la calidad de los ya 30 o 40 científicos retornados de alta trayectoria que han vuelto al Perú y que se están diluyendo en esfuerzos porque no están siendo convocados de una manera, digamos, central y unificada, ¿no? Entonces, Lourdes, creo que eso era lo que quería contarte un poco, creo que eso era lo que me pediste también, dar un poco de opiniones, además de contarles de mi tema de investigación. Y con eso quiero cerrar, quiero agradecerles por la paciencia de escuchar un renegón y nada, preguntas para más tarde. Muchas gracias.